muy feliz, muy contenta de festejar hoy el 5º año aniversario de nuestro programa Sin Peros, que comenzó allá por el 2020 y realmente es una sorpresa todas las semanas para mí y para la audiencia y los entrevistados, porque sigue siendo una experiencia muy placentera. Agradezco a todo mi equipo técnico, a la audiencia de diferentes lugares de América, por supuesto incluido nuestro país, de Europa, de Israel, a tantos entrevistados del psicoanálisis, de la ciencia, el arte y la cultura, que me acompañan cálidamente y comprometidamente en este espacio que es entre todos, de respeto, ética, aprendizaje permanente, de difusión del psicoanálisis y de la cultura. Este espacio que se ha convertido en una red como sostén, contención y posibilidad entre los distintos entrevistados y la conductora, entre la audiencia, los entrevistados y la conductora. No usar la red para tapar agujeros, sino como deseos de participar, aprender, descubrir y construir puentes de la infinitud. Los invito a ver a continuación, escuchar y comentar algunos fragmentos de algunos programas. Todos los programas que se hicieron durante todos estos años están en YouTube y lo pueden ver. Y también quiero decirles que los seguimos esperando todos los jueves a las 21 horas por esta radio streaming con la colaboración de todo el equipo, porque esto lo hacemos entre todos, entre ustedes, los entrevistados, el equipo y la conducción. Muchísimas gracias y que tengamos mucha paz y mucho respeto y solidaridad entre todos. Gracias. Buenas tardes, soy la licenciada Susana Racinski, psicóloga, psicopedagoga, psicoanalista. Y bueno, me invitaron a tener este espacio, es todo un desafío, pero creo que también es necesario para poder disfrutar con ustedes. ¿Y por qué elegí el nombre Sin Peros? Porque me interesa que hablemos con claridad, con honestidad, es decir, sin obstáculos. Por eso me parece muy importante la escucha. Antes de nada, agradecer a Susana esta convocatoria. Yo estoy por lo menos muy contenta de poder estar aquí como miembro del Fórum Infancias Madrid y quería contaros un poquito, bueno, pues cómo ha sido la historia de nuestro fórum, nuestro recorrido. El Fórum Infancias Madrid comenzó su andadura allá por marzo-abril del 2019. Han pasado tantas cosas desde entonces que parece que fue ayer y parece que ha habido toda una vida en medio. Hasta entonces ese fue un momento como que decidimos juntarnos, vernos, pero yo creo que estábamos muchos profesionales en Madrid que pertenecíamos al fórum un poco sin saberlo, ¿no? Seguíamos al Fórum Infancia Red Federal desde tiempo A y sobre todo seguíamos el trabajo de Beatriz Janín, de Gisela, de Juan Basén, un poco con la ilusión de ver que de alguna manera se publicaban textos, se hacían cosas que nos sacaban de aquella idea de que la hiperactividad y el déficit de atención eran patologías crónicas de por vida y que había que medicar. Nosotros no pertenecíamos al fórum y cada uno de nosotros, desde nuestro lugar de trabajo, cada una de nosotras, yo creo que hacíamos lo que podíamos, ¿no? Yo empecé cuando era la dislexia, cuando se hablaba del funcionamiento cerebral
y cuando era tan difícil hacer entender que los niños aprendían a leer y escribir cuando les tocaba y como les tocaba, y que los avatares que había por el camino pues había que poderlos superar, ¿no? Sobre todo compartíamos la inquietud de vivir en una sociedad que necesita de etiquetar, que necesita estigmatizar y que necesita poner una solución rápida a problemas muy complejos, ¿no? Esa solución es la medicación o tratamientos únicos, que no tienen por qué ser la medicación, pero no hay una singularidad de pensar que a cada niño o cada adolescente está expresando un malestar que tiene que ver con su vida, con su historia y que tendrá una solución diferente. Bueno, básicamente para mí los problemas de los docentes es el no saber ubicarnos. Es decir, era un problema yo creo que antes de la pandemia, pero con la cuestión de la pandemia digamos que es un problema que se ha agudizado. Es decir, ¿qué es lo que se demanda de un docente? Cuando yo empecé a trabajar hace 30 años, lo que se demandaba de un docente es que estuviera bien preparado en su materia y fuera capaz de enseñarla y hacer que los alumnos la aprendieran, ¿no? Básicamente, esta era la labor del docente, era un transmisor de una serie de conocimientos este papel, desde mi punto de vista, a lo largo de estos 30 años se ha ido deteriorando y la demanda por parte de los alumnos, por parte de los padres, por parte de las instituciones y por parte de la sociedad a los docentes, las demandas son muy dispares y son muy distintas. Y esto, lógicamente, yo creo que está generando muchísimas disonancias cognitivas en los docentes, ¿no? ¿A qué me refiero? Fundamentalmente, hoy en día los alumnos no vienen a aprender al instituto. Estoy hablando de los adolescentes. No les interesa absolutamente nada o casi nada lo que nosotros vamos a decirles. Por lo tanto, ¿a qué vienen a los institutos? Vienen a los institutos a que les queramos. Sí, me parece importante que esto que estamos haciendo, incluso a través de este medio, como de todas las conexiones, que nos ayudan a no estar separados, ¿no? Nosotros, ustedes saben que escribimos varios libros con la dirección de Hilda Katz, pero que fue justamente cómo sentirnos cada uno, porque no podemos hacerlo solos. Entonces realmente, digamos, creo que esto también es importante, ¿no? No tener miedo de pedir ayuda, de conectarnos entre nosotros, ¿no? También la pandemia tal vez sea una oportunidad para reflexionar sobre un montón de cosas que tienen que ver con la medicina, que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver fundamentalmente con qué clase de seres somos, ¿no? Cuéntanos un poco qué es eso de la Ulrica. Ulrica es el único cuento de amor que escribe Borges. El amor abunda en su poesía, no así en sus cuentos. El único cuento en que muestra el amor es Ulrica. Y es un cuento en el que Borges representa muy bien su relación con María Kodama. No hay duda que la Ulrica del cuento es María. Si bien es la protagonista, es una nórdica y físicamente no tiene nada que ver con María, todas las características nos llevan a ver claramente la figura de María Kodama, que entra fuertemente en la vida de Borges en esa época. Bueno, estábamos hablando cuando se tienen que empezar a confinar, ¿no? A ese refugio, y qué diferencia, ¿no?, entre el confinamiento por ideología y el confinamiento que la gente siente ahora por la pandemia. Exactamente. Quiero destacar además que, bueno, concomitantemente a todas las medidas tomadas por Otto, bueno, también echó a correr el rumor de su decisión de abandonar la ciudad junto a su familia, a modo de despistar quizás a quienes pudiesen aportar eventualmente algún dato acerca de su paradero, ¿verdad? Ahora bien, Susana, poco después a los Frank se unirían la familia Van Pels, integrada por Hermann
August y su hijo Peter, y el señor Fritz Pfeffer, ¿no? Todos ellos entonces conformarían el grupo que durante 2 largos años se confinaría justamente en esa trastienda, en ese anexo, ¿no? Bueno, vale consignar también que en su diario, y creo que esto sobre todo para quienes hayan leído, obviamente ya se han percatado, pero para quienes se dispongan a hacerlo, que en su diario Ana se refiere a los Van Pels, bueno, como la familia Van Damme, y a Fritz Pfeffer como el señor Albert Dussel, ¿no? Creo que es un dato a consignar. Ahora, reunidos por el mismo propósito, compartirían, como decíamos, 2 largos años confinados en aquel improvisado refugio hasta llegado el aciago 4 de agosto de 1944. Fíjate, estamos próximos a conmemorar esa fecha. La historia de él, pero cómo influyó todas estas experiencias que él tuvo, tanto con prostitutas como con el ejército, trabajar en los hospitales, cómo le sirvió a él para lo que ustedes van a desarrollar, ¿no? Que sería toda la situación de introyección, transferencia, trauma, ¿no? Porque toda esta experiencia que él tuvo, cómo le sirvió a él, ¿no? Y que lo que le lleva es que Jung acaba de inventar su test de asociación de palabras, incluso a día de hoy se siguen utilizando algunos psicólogos, y una cosa tan matemática, tan experimental, tenía que despertar con interferencia. Y así es. Entonces se compra un cronómetro y se dedica a hacer la asociación de palabras a todo lo que cae en su mano. Da igual si es un vecino, da igual si es de los lavabos de los cafés que visita, da igual si un colega o da igual quién. Por lo visto siempre iba con su cronómetro. Y por esa vía se interesa en conocer a Jung personalmente. Y para conocer a Jung personalmente se marcha a Zúrich, donde Jung está en Burgossi, el hospital que dirigía Bleuler, a hacer una estadía con él. Y tras esa estadía con él es Jung quien le pone en contacto a otro budapestino y a él con Freud en el momento ese que lo escribía, que se conoce en el 1908. Sí, es el doctor Stein el que hace de mediador para que se produzca el encuentro. Que luego abandonaría su análisis. Quiero agregar algo que me parece muy interesante en la época preanalítica de Sándor Ferenczi, que es cuando él hace sus escritos sobre el tema de la sexualidad, los trabajos sobre los trastornos en la sexualidad. Él se encarga con mucho interés en hablar justamente sobre la eyaculación precoz, pero hace una mirada desde la situación de la mujer. Exacto. Donde de alguna manera habla de la amplitud de su observación de la situación vincular. Y además, cuando estabas, José, vos hablando de toda la trayectoria médica de él, habla de la cuestión de la función social que recabó tan importantemente en su formación como médico y después como psicoanalista, ¿no? Esta pieza que le estamos viendo es una de mis piezas favoritas de la colección erótica. Sí es muy pícara, es hay mucha complicidad entre los dos personajes que allí se muestran. Lo que vemos es una escena de masturbación en la cual ambos están sumamente conectados. Algo que creo que es importante dejar en claro es de que estas representaciones no son representaciones necesariamente de la vida cotidiana. A veces uno piensa, no, es que están representando la sexualidad tal y como la vivían. No necesariamente es así, porque no podemos nunca quitar el contexto en el cual también se llevaron a cabo. Estas eran sociedades... Por supuesto, las sociedades que desarrollaron estas piezas tenían unas relaciones de poder, de jerarquía,
Y estos objetos, en muchos casos, estos cuerpos de barro, lo que están haciendo es transmitir las ideas y la ideología que estas sociedades tenían. Entonces, por eso es que en muchos casos vemos, y acá lo podemos ver, la mujer es más grande que el hombre. En tamaño, en dimensiones, el cuerpo femenino es más grande que el hombre y es la activa, es la que está haciendo la masturbación, la que está tocando el pene del masculino. Probablemente lo que vemos es también una representación que está asociada a los temas de la fertilidad, de la transmisión de la reproducción. Y estamos viendo una imagen de la madre tierra o de la mujer mitológica que genera la vida. Por eso es que ella siempre es representada más grande. Lo vamos a ver también en las representaciones mochicas. Usualmente la mujer tiene rasgos muy esquemáticos, muy duros, pero incluso algunos lo confunden, no es hombre, dicen, no es mujer. Son rasgos muy arquetípicos, porque están representando el arquetipo de la madre tierra, la mujer mitológica que va a dar origen a la vida. Entonces, por eso es que también suele ser representada en un tamaño mayor. Entonces, no necesariamente estamos viendo la representación de dos individuos específicos, en este caso este es de la sociedad Salinar, no Mochica, que son anteriores a los Mochica, hace aproximadamente 2000 años, pero sin embargo no podemos dejar de notar que fueron representados con mucha plasticidad, que hay un tema de conexión, y la conexión es importantísima. De hecho, lo vemos no hay forma, por eso a mí me pareció interesantísimo ver que hace 5000 años ellos muestran esa cosa de que vos dijiste de complicidad, en el sentido de la mirada del otro. En distintas figuras vamos a ver que está el tocar, el abrazar, aun cuando están de espalda, haciendo el amor, se están tocando y mirando aunque sea de costado. Es decir, es eso de encontrarse con el otro que es tan importante. Esta obra es producto del Mundial, gracias al gol de Messi. Esta artista se llama Kira Mamontov, es de San Martín de los Andes, un lugar muy bello en el sur de Argentina, en la Patagonia. Y yo quería que ella se presente y no se atrevía, pinta unas flores, incluso estudió Ana Contemerev en Rusia, y es argentina. Y cuando no podía pintar, y cuando fue el Mundial, estaba tan contenta y pintó esto que es el ceibo, es la flor nacional de Argentina. Y lo pintó de esta manera que tiene un valor estético tan hermoso. Yo no sabía la historia, luego me enteré y me dijo, vea, tengo la obra. Y dije, me encanta. Perché di energia. ¿Cómo? Di energia, molto energetica. Sí, movimiento. Fíjate cómo el estar contenta la motivó, cómo a veces la tristeza o la alegría te motiva a poder crear. Sí, sobre todo con acuarelas, que uno se puede equivocar tan fácilmente, no siempre sale con movimientos como uno quisiera. Bueno, realmente todo lo que presentaste de Argentina es una maravilla. Y faltan más, Sí. Faltan más. No, pero aparte Ana, que ha visto de otros lugares del mundo, ¿no? Debe ser increíble, ¿no? Porque ver obras de Pakistán, u obras de Rusia, u obras de China, es muy distinto. Siempre hay algo de, digamos, de lo cultural, de lo ancestral, ¿no? Mucho. Y que se pueda hacer así en un encuentro, ¿no? Es increíble. E quando le vediamo tutte insieme ci rendiamo conto di quanto i popoli del mondo sono diversi, quanto anche il luogo dove ognuno di noi è nato influenza la personalità, no? delle popolazioni che vivono in una certa area geografica,
ma quanto in realtà siamo tutti tanto uguali, vero Bea? Sí, dice que cuando las vemos juntas, ahí nos damos cuenta cómo los pueblos todos somos distintos, pero al mismo tiempo somos todos iguales. Ahora se dio una situación muy interesante dentro de Fabriano. Teníamos la invitación para participar en una obra en un país y la persona que organizaba, éramos mujeres, había seleccionado líderes y administradoras de plataforma para participar en una exposición sobre la mujer, pero esa persona que organizaba en ese país no quiso aceptar algunos países en la exposición. Ana nos planteó y todas dijimos no, porque si estamos luchando por los derechos de las mujeres, ¿cómo es posible que se deje afuera países a algunas líderes? Beh, è una questione di coerenza. Una paciente joven planteaba que su pareja duermen separados por el ronquido, ¿no? Estoy hablando de 25 años, y donde hay mucho consumo de marihuana. Entonces, el tema es, ¿no?, que cada vez en gente muy joven, por la excusa, entre comillas, del ronquido, duermen en habitaciones separadas porque no se soportan. Pero lo toman, como vos decías, como parte, digamos, de que, bueno, ronco y aguantátela, ¿no? Sin ver también por qué, porque vos dijiste es un punto que Alicia lo puede tomar también, que tiene que ver con el dormir, con los trastornos de dormir que cada vez son más, no solo las apneas, sino también, digamos, las pesadillas, los trastornos, la psicomotricidad en los sueños, ¿no? Es decir, un montón de situaciones que la persona no lo relaciona, aunque eso puede afectar la voz. Dormir son un montón de horas, ¿no es cierto? Entonces algunos creen que es como perder el tiempo, y es todo lo contrario. O sea, en el sueño se producen un montón de mecanismos de cuidado, reparación, es como que el cuerpo está a disposición de nuestro espíritu para que lo repare completamente. Es decir, nuestro yo, cuando estamos dormidos de alguna manera, entra como en un yo reparador, ¿no es cierto? Entonces es como que un montón de procesos físicos y psíquicos importantes que suceden en el sueño. O sea, no es algo que podemos decir, no, yo voy a dormir 5 horas porque no se veo ni 4. No es ridiculez, o sea, no es que ganamos tiempo, lo perdemos, porque después nos lo va a cobrar en otro momento, la parte física o la parte emocional, cualquiera de las dos cosas. O sea, el mal dormir es algo muy dañino y perjudicial que hay que empezar a tomar con mucho respeto y contra esto que la gente hace, y voy salto al segundo cuidado, que sería la alimentación. Tiene que ver el sueño con la alimentación y tiene que ver la voz con la alimentación. Es decir, más allá de que hay alimentos que particularmente nos hacen gomosas las cuerdas vocales y que no conviene consumirlos cuando uno tiene que tener una charla o cuando va a dar una clase o si soy docente, como son todos los derivados de los lácteos, el chocolate, que espesan la saliva, los azúcares, espesan la saliva y hacen que uno tenga una voz pegajosa que nos obliga a carraspear y cascar la voz. O sea, realmente es preferible irse para el lado del agua o del agua con limonada, como para el jengibre. Todas esas cosas ayudan y aclaran la voz. La manzana aclara un montón la voz porque tiene pectina, disuelve un poquito la saliva. Son cosas que nos ayudan a tener una voz más clara. Y con respecto al tema de la alimentación, es muy importante el horario. Otra cosa que hacemos mucho es desordenar al cuerpo. Si el cuerpo precisa del orden para funcionar. O sea, existe algo que se llama ritmo circadiano. Nosotros tenemos un ritmo a lo largo de todo el día hormonal, de secreciones endócrinas y exócrinas que es muy importante respetar. Renato, ¿por qué Puente de la Infinitud? Bueno, Puente de la Infinitud es un puente que existe y separa, conecta y separa dos partes, dos márgenes de un río en Escocia. La idea de algo que conecta y separa, una paradoja, ¿no?, me pareció un modelo
muy interesante para pensar muchas cosas sobre el psicoanálisis, sobre la vida en general, ¿no? Y esta metáfora, ¿no? Puente de la infinito. ¿Por qué puente de la infinito? Porque cuando miramos este puente, la conozco por fotos, cuando miramos el puente, vemos como si fuera la mitad de la figura del infinito, ¿no? Fuera solamente la parte de arriba o la mitad de la figura del infinito. Pero si miramos el reflejo en el agua, dependiendo de las condiciones, ¿no? Del agua, de la temperatura, más, menos sol, luces, si está tranquilo, puedo decir, el movimiento en el agua, sí, se puede ver algo como si fuera la otra mitad que faltaría para el infinito, ¿no? Entonces, eso me pareció una metáfora interesante, ¿no? De una idea de una metáfora muy interesante, de una idea de algo que tenemos que de alguna forma pensar, imaginar, conjeturar, y esta conjetura está en relación constante con lo real, ¿no? Lo que se puede ver. Entonces hay una visión sensorial, vamos a decir así, y una visión no sensorial, ¿no? Que Bion prefería usar el término vértice en lugar de punto de vista, ¿no? Por la connotación sensorial que tenía la idea de visión, ¿no? O punto de vista. ¿Y cómo se quiebra un chico que se queda sin familia, sin el contexto, sin el medio ambiente, ¿no? Se perdió la ilusión. ¿Cómo se trabaja? Que ahí empieza él a trabajarlo de espacio transicional y objeto transicional. Pero, digamos, a mí me parece, por eso digo, es tan actual, ¿no? Porque cuando él habla, digamos, de los daños que se provocan, ¿no? En los chicos, en el tejido social, en las familias, y cómo nosotros, es mi forma, ¿no? También de pensar, por eso te digo, cuando yo estaba en el hospital, nosotros trabajábamos en la sala de espera con las madres. Mientras que esperaban, ¿no? Veíamos cómo a lo mejor no sabían cómo darle el pecho, cómo los retaban, etcétera, etcétera. O sea, todo eso se hacía y por supuesto no pasaba por una remuneración, ¿no? También acá en Buenos Aires, en los hospitales. Fíjate que pero Winnicott, el apoyo a la madre. Claro, en ese momento, ¿no? Como Ferenczi con las prostitutas, con la gente, ¿no? Y cómo no se ha tenido en cuenta también a veces eso en algunos desarrollos de algunos colegas, ¿no? Que es fundamental, porque si no se trabaja con la familia o con lo que haya, no podés. O sea, él trabaja en estos tres niveles, ¿no? Tú me preguntabas un poco por las preocupaciones de él. Están las preocupaciones clínicas, por una parte, están las preocupaciones sociales, están las preocupaciones políticas. Y yo te diría que él atraviesa y él es capaz de transitar estos tres espacios. Y él dice, ¿no? Estamos llamados a que este conocimiento del cual disponemos esté al servicio de estas tres instancias, o sea, de la formulación de políticas públicas o leyes, en el caso, ¿no? Por ejemplo, de la delincuencia, pero también a nivel social, es decir, cómo protegemos al niño y a su madre, qué pasa con el desarrollo productivo, qué pasa con el hogar en este periodo de que en el fondo, claro, podemos volver a construir hogar, pero viene muy dañado. Hay un tejido, un lazo social que fue destruido, ¿no? Desde lo traumático de la guerra, desde, como él va a decir, ¿no? El quiebre de la continuidad de la existencia. Y obviamente estas tres preocupaciones él les profundiza muchísimo, te digo, desde lo político, desde lo social
Y bueno, obviamente desde lo clínico, constitución, de decir, bueno, ¿qué sujeto posible tenemos acá? ¿Cuáles son los daños en la constitución del aparato psíquico? ¿Qué pasa con el desarrollo del niño, ¿no? Del niño y la madre? Una de las cosas, ¿no? De las influencias de él, ¿no? De Kant, nombra Crítica de la razón pura, ¿no? O sea, ¿qué pasó con eso, no? Porque es un libro tan importante, va para los que lo hemos leído, ¿no? Pero digamos, ¿qué significó para él con esta historia que vos decís de mucho desamparo, de falta de amor, de deseo, ¿no? Y cómo en distintos artículos él lo plasma, pero que justamente la escritura a él lo sirvió para elaborar todas estas situaciones de duelo y de falta, ¿no? Yo te decía al comienzo, antes de la grabación, una oración que a mí me parece tan importante para el mundo que vivimos hoy, ¿no? Que dice, rara vez pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta. Por eso más que agradecidos estamos amargados. Por supuesto que esto tiene que ver con él, pero ¿qué relación hay con la actualidad? Que siempre la gente habla de lo que le falta y no valora lo que tiene. Sí, ¿no? Totalmente. Y que es demandante, en una demanda que a veces tiene que ver con lo infantil, que nunca se va a satisfacer con lo material, ¿no? Pero estamos hablando de él tantos años atrás y con toda su historia. Bueno, primero déjame decirte una cosa a colación de lo de Kant. La crítica de la razón pura tiene dos ediciones, la edición del 81 y la edición del 87, en donde Kant revisa muchas doctrinas del 81 en la del 87. La del 81 fue muy poco leída, fue muy poco estudiada. Una de las pocas personas que la estudió, de hecho, fue Schopenhauer. Y cuando se publican las obras completas de Kant, Schopenhauer dona su edición de la del 81 a Brockhaus para que se edite junto con la del 87. Es decir, sin Schopenhauer no hubiéramos tenido o se hubiera perdido posiblemente la primera edición de la crítica de la razón pura. Y en esas diferencias entre las dos versiones es donde surgen las principales disputas filosóficas entre el idealismo alemán, Fichte, Schelling, Hegel, entre otros, que siguen las doctrinas del 87, y Schopenhauer, que sigue la del 81. De hecho, él dice en el prólogo del mundo como voluntad y representación, su gran obra, que él le pide al lector conocer lo más importante que había conocido, el fenómeno más importante que había acontecido en la filosofía desde Platón, que es Kant. Y el equivalente de leer a Kant es el equivalente a la operación de cataratas en un ciego. Te abre los ojos, te permite ver el mundo de otra manera. Guillermo hace muchos años que trabaja en su país y también ha dado conferencias, ha escrito muchas cosas, y hoy eligió un tema que me parece muy importante por muchas cosas que pasan en nuestra sociedad, en nuestro planeta, ¿no? Que tiene que ver con las pasiones. Y vos elegiste las pasiones en el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué entendemos por pasión? ¿Por qué se te ocurrió este tema? ¿Qué es tener una pasión? ¿Cuándo son positivas? ¿Cuándo son negativas? Lo vamos a ir charlando y viendo, ¿sí? Claro que Así sí. que, ¿cómo se te ocurrió este tema? ¿Por qué? Bueno, es un tema que no solamente se me ocurrió a mí, ¿no? Fue una conclusión, por decirlo de alguna manera, fue una manera de resolver algo que queríamos en un grupo, el grupo de aperturas en psicoanálisis que tú conoces, que pues llevamos varios años trabajando y haciendo una gran difusión. El grupo, en un ciclo de conferencias, ¿cómo la llamamos, no? Aquí íbamos a hablar de los afectos, las emociones. Yo llamo los sentires del alma, como dice el diccionario de la Real Academia, ¿no? Entonces se nos ocurrió algo más integrativo, más voluminoso, que tuviese como mejor expresión y manera de resolver el tema. Y dijimos, no, es la pasión, porque la pasión es mucho más que la emoción. La pasión se puede considerar como un síndrome, como
como un conjunto de cosas. Es una gran estructura, que estructura en el amplio sentido de la estructura, porque además es estructurante la pasión, como nosotros la concebimos, ¿no? Entonces pensamos que ese sería, digamos, como el centro operativo de la clínica analítica, ¿no? Uno entra a trabajar con su analizando y se encuentra con ¿qué? Con una pasión, o con pasiones, con varias pasiones, ¿no? Es un mundo pasional, no solamente es un mundo de afectos, emociones, vínculos, sí, todo eso está ahí, pero hay una cosa que lo engloba todo. Claro. Esa palabra es la pasión. No sé si te acuerdas, pero cuando Lacan concibe a la pasión como un nudo entre el pensamiento y el afecto, y no como una oposición. Pero es corta esa definición de Lacan, es corta. Es corta porque la pone como una intersección, como una cosa intermedia, y ahí se parece más a la emoción, la pasión. En Lacan, obviamente, Lacan tenía su manera de concebirlo, es decir, nosotros tenemos otra, ¿no? La palabra es la misma, pero pasa siempre, ¿no? Ese es el problema de la semántica, ¿no? Los diferentes sentidos de la palabra. Sí, me parece que la manera como utiliza Lacan la pasión es corta para nuestra manera de verla, que es mucho más amplia, estructural y estructurante. Uno no tiene que tener todo estrictamente preparado. Cuando hay una buena disposición, todo sale bien.